político y escritor cubano José Martí dijo: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues aquí hay que lucharlos como locos, porque si se arrancan te amenazan de cosas y si se mendigan, hay que lucharlos también. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Soy mujer y voy a competir en esa categoría, así él y el mundo se oponga. Así se haya arrancado todo y se haya puesto silicón en donde no le toca, en mi competencia no entrará. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo. Tania, tú estás demandando a Juan Carlos. Explícame quién es Juan Carlos, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Estoy demandando a este señor por $50,000. Ok. Daños, prejuicios y discriminación. Ok. El caso empezó desde hace 5 años atrás, doctora Polo. Cuando yo decidí entrar a la competencia de Phoenix, que es... soy entrenadora de fisiculturismo, soy entrenadora de kickboxer y body combat. Para esto yo me preparé arduamente para una competencia que el señor va a realizar en Los Ángeles. O sea, que él es organizador de este tipo de competencias. Él pertenece, es el dueño del gimnasio al que yo participaba. Ah, ok. Entonces, el problema de este señor es que ahora yo rechacé el gimnasio al que yo iba a participar con él porque me engañó. Me engañó. El caso es así. La historia empieza desde hace 5 años cuando yo empiezo Trabajaba conmigo, doctora Polo. No trabajaba con él. Yo empecé a participar en el gimnasio de él. Ok. Para eso él me dice que él me quería ayudar y preparar. Supuestamente, entre comillas, él no sabía que yo era hombre. Ella el cual siempre lo negó. Tú siempre lo ha negaste y estado siempre me engañado engañó. solo. Yo no lo engañé, se engañó solo. La historia es de que yo soy mujer, doctora Polo. Yo nací hombre, sí es cierto, pero desde los 12 años comencé a tomar hormonas, a cambiar mi cuerpo, mi manera de pensar, mi manera de ser, porque lo que es la hormona, el estrógeno y la estrocterona, te ayuda para que tu cuerpo vaya cambiando. Totalmente. Es lo que yo estoy haciendo conmigo. Claro. Para esto, este señor me ofrece, primero, antes que nada, prepararme lo que era para la competencia, y yo acepté. El problema es que ahora no me deja participar en la competencia y yo quiero los $50,000. ¿Pero por qué? El problema es que yo quiero los $50,000 porque ese señor me hizo daño, doctora. ¿Cómo? Hace 2 años yo hice mi cambio de sexo, el cual él dice que no es permitido y claro que es permitido. No me deja participar. Yo ya legalmente soy una mujer y la prueba aquí la tengo. A ver, esa es tu Mi licencia. identificación de Estados Unidos donde soy mujer legalmente. Ok, perfecto. O sea, una vez que te hiciste el cambio total, que te quitaste tus genitales, ok, esto es una identificación del estado de Arizona, donde se te identifica como el sexo femenino. Femenino, lo cual yo Ahí soy está. mujer y puedo participar en la competencia de él. Ok. Ahora el problema es de que este señor y yo tuvimos algo oscuro después de 5 años cuando el hombre dice que a él no le gustan los hombres. Y yo no soy Porque gay. Es Y eso es homosexual cierto. y no Ven, quiere acércate, que te aceptar. quiero entregar No, tu no, no. identificación. Ven acá. ¿Qué tú me estás diciendo? Que ustedes tuvieron algo íntimo. Sí, señora. Antes de tú haberte hecho el cambio de Antes sexo. de hacerme, él no es homosexual. No, dice no lo soy. serlo. Pero desde hace 5 años mantenemos una relación. Manteníamos No es cierto, una relación hasta hace 1 mes. ¿Y por qué rompieron la relación? Rompimos la relación, doctora, porque este señor me engañó, me usó y me utilizó. Le digo que en los 5 años que yo empecé a prepararme para lo que era la competencia, para hacerme más fuerte, marcar más mis músculos, sentirme más yo, con más condición para la competencia, porque exige mucho. Entonces este señor me dice, me comencé como a enredar a ofrecerme detallitos, invitarme a comer, invitarme al cine. No le gustaban los hombres, dice, porque supuestamente siempre lo tuve engañado. Y lo sigo Es diciendo. mentira. Pero ustedes tenían relaciones sexuales. Sí, doctora, se fueron dando poco a poco. Los años iban pasando y la relación de nosotros se fue forjando. Yo era casado, La primera vez doctora. cuando... Permíteme.
La primera vez cuando él estuvo, la primera vez que se acercó a mí íntimamente fue una ocasión donde me invita al cine. Y yo le digo que está bueno, porque salimos de entrenar y se terminó todo y había una película que yo quería mirar y él me lleva al cine. Cuando estamos en el cine, este señor comienza a tocarme. Y yo dije, pues yo me voy a dejar querer, yo ya estaba interesada en él. Yo ya sentía atracción hacia él. Tú me engañaste. Dije, nada, pierdo, uno más. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Surprise. Me besa. Ah, te besó en el Y cine. le hago sexo oral, doctora, en el cine. Tú le hiciste sexo oral a él. Poquito. Le hago Sí, porque de sexo otro oral. modo no hubiera sido nunca. De otra manera, entonces así se fueron dando las cosas. Bueno, ¿y en qué momento descubre que tú tenías pene en ese momento? Supuestamente él nunca supo que yo tenía pene, pero vaya esto. Sucede esto, doctora. Comienza a darme detalles, como le había dicho, detallitos, regalitos, cositas así. Atenciones. Atenciones que supuestamente un hombre no tiene hacia otro hombre si no hay ningún interés. Bueno, ahora te llamas Ahora hombre, te estás resulta, diciendo que eres mujer. ¿Qué mismo me eres? lleva a ropa interior, doctora, que para que se me viera más sexy cuando yo me ponía los jeans o algo para hacer ejercicio, él me llevaba calzones. Me ponía shorts. Para esto, yo comencé, iba pasando los días y yo sentía una comezón. Y yo dije, pues, ¿qué me está pasando? Como ardentía, Que picazón. sentía comezón, una picazón, yo Ajá. no sabía qué era lo que tenía, pero también dudaba, porque yo siempre, mi obsesión de que soy mujer, yo usaba toallas íntimas Ok. para hacer ejercicio, por el sudorcito, lo que usted quiera. Sí. Entonces yo pensé que era eso, pero retiro lo que eran de usar las toallas íntimas, retiro de usarlas. Para esto sigue la comezón. Entonces pasan los días y yo veo que mis partes íntimas, mis genitales se están haciendo grandes y ponerse negros. Entonces yo me asusto, Fue al porque ya fue como una ¿Y fuiste picazón, al pero médico? muy constante. ¿Y Fui al fuiste- doctor, ¿Y qué porque te yo dijeron? orinaba sangre, doctor. ¿Y qué te dijeron? Voy al doctor, entonces yo me asusté, voy con el doctor y me dice el doctor, ¿qué te está pasando? ¿Estás usando algo? No, porque esto en los panties que me regalaba, en los shorts que me regalaba, estaba usando pesticidas. Él quería, supuestamente quería Que se te me cayeran tus cayera el partes. pene, que se me cayeran mis partes con el pesticida que me Eso estaba era lo que echando ella y los quería, yo simplemente ácidos. le estaba ayudando, ¿Dónde doctora le Polo. cabe Yo en le la estaba cabeza haciendo caer bien. Y lo este estás señor? admitiendo. Lo estaba haciendo un bien. Ah, estás Yo le admitiendo. estaba Me estaba ayudándole haciendo para un el Ah, siguiente estaba paso. admitiéndolo. Ahí viene el Ok. enredo. Y ahí viene por qué se lo dio hacia él. ¿Por qué yo le estoy reclamando los $50,000? Bueno, claro, Pero tienes... 50,000, ¿de dónde tú Bueno, un sacas esa momentito, pero cantidad? eventualmente te hiciste la operación y... Sí, me hice la operación hace 2 años, hice mi cambio de sexo, porque a base de eso, del susto, del medio que pasé, el doctor me recomendó que te hicieras la que me operación. hiciera la operación, Ok. que era mejor para mí. Perfecto. Y me podía servir para mucho. Para Ok. esto yo pensé, Ok. voy a hacerme la operación porque este hombre me dice, doctora, que si yo me hago la operación, él se casa conmigo. Ella sigue siendo biológicamente hombre, tal vez no ya físicamente ni anatómicamente, pero el genoma humano todavía hace que ella tenga más masa musculosa que una mujer. Entonces ella tiene la ventaja, doctora Polo. Póngase usted a boxear con esta mujer. Esta mujer de un golpe le mata. Entonces, De un es golpe no sé. solamente con el pecho solito, mira, una cosa así le mata a dónde. Entonces, No lo sé. que yo simplemente estoy haciendo es siguiendo las reglas. Entonces, ¿qué tú propones? Que ella compita en la parte de los hombres. Obviamente. Pero eso no te parece absurdo, porque Para los nada, hombres para nada. se van a poner nada más que su trucita y arriba llevan su pecho suelto. ¿Ella qué va a hacer? ¿Va a llevar el pecho suelto arriba? No tienen- O sea, tú vas a hay muchos hombres que andan vas a con ridiculizar camiseta. tu propia competencia. Al revés, Vas yo a no ridiculizar quiero a los ridiculizarla. hombres que compiten porque van a decir, ahora esta mujer compitiendo con nosotros. O sea, tú vas a negar que el estado de Arizona, los Estados Unidos completos, le emitan una identificación como mujer y tú no estás dispuesto a dejarla participar en una competencia de Médica- mujeres. Bueno, es que tiene ventaja. Bueno. No sería hombre, ella es justo. No mujer. sería justo para las mujeres que estén en esa Es lo que competencia. este señor no quiere entender, doctora, que yo soy mujer. Este Legalmente. hombre, mira, este muchacho tiene un problema de confusión. Es obvio. Porque primero ahora viene y me echa esta descarga aquí, voy a ser concreto, esto es muy sencillo, doctora. Pa, y Lo echa es. esta tontera que me acaba de decir. Y luego en su vida íntima también está teniendo problemas de confusión. Porque hace 5 años ella no se había hecho el cambio de sexo y ya le estaba teniendo una relación íntima y dice que no le gustan los hombres.
O sea que él es el que como que no está claro realmente. Todo fue en base de engaño de ella, desde el día que empezó a trabajar Pero conmigo ¿qué? en el Entonces, gimnasio. Ella que siempre engañe, negó ser oye, que hombre. engaña a todo el mundo en la competencia, ¿qué más da? Ella Si te siempre lo engañó negó. a ti antes de quitarse los genitales, pues, ¿qué más da si ella es mujer? Usted lo dice, legalmente sí, pero en mi competencia ella no entra. Simplemente yo hago las reglas y ella no quiero que Pues ella entonces- esté fuera de... Va a estar muy aventajada entre las demás mujeres. Esa es mi Ok, decisión. escucha esto. Primero no debiste haber venido acá, porque cuando tú vienes aquí, te sometes a la decisión del árbitro, su servidora, la doctora Ana María Polo. Entonces, si estás tan seguro de que no la querías en tu competencia, debiste haber dicho, no voy allí, porque la doctora Polo puede que esté en contra mía. Tienes que dar alguna Número uno. resolución. Número dos, te quiero hacer esta pregunta. ¿Y tú admites que le estabas echando pesticida en la ropa interior? Ella lo había comentado y yo simplemente le estaba ayudando. ¿A Simplemente qué le la estaba estabas- facilitando ¿A qué le ayudabas? ¿A qué? a que ella se deshaga de su miembro masculino que no lo quería. ¿Y para qué? Para los fines que ella necesite, yo no sé. Ah, y los Yo tuyos simplemente también. Me imagino que los tuyos haciéndole también. un bien. Yo lo veo como un bien. Yo no sé por qué la gente ahora está cambiando las cosas y ella está diciendo que yo le Entonces, hice la un mal. relación con tu esposa es media extraña también, ¿no? Miren, gracias a ella ya no tengo relación con mi esposa. Ella lo dañó todo. Mi vida se ha acabado, ya no Ella. tengo esposa. Ella lo dañó, tú no. Tú no hiciste nada. Tú tranquilo. Confundido pero feliz. Se dejó engañar nomás. Se dejó engañar. Es que no hay peor ciego que no quiere ver, Tú me doctora. engañaste, Perfecto. siempre negaste quién Ok. eras y ahora. Vamos a ver, ¿quién eso es una tiene cosa testigos personal. en este caso? Yo traje un testigo. Traje yo. Es más, Pasemos al testigo de la demandante. Bueno, este tema está muy al día, señores, con todos los cambios en las leyes de la comunidad LGBT. Estos casos se están viendo más y más a menudo. Hay varias demandas pendientes, que si por baños, que si por competencias, que si por esto. Al final, ¿por qué nos complicamos? Vemos la evolución de los seres humanos. Esto pasa hasta en la naturaleza. Hay animales que nacen hombres y luego se convierten en mujeres y viceversa. Hay peces. Y nosotros le damos una complicación a todo, en vez de aceptar las cosas así, por lo que son. Ya. Buenas tardes. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Tatiana. Tatiana. Tú eres testigo de la demandante. ¿Cómo la conoces? Tania y yo nos conocimos en el gimnasio, somos deportistas las dos, tanto ella como yo nos hemos venido preparando hace muchísimo tiempo para la competencia. Personalmente considero que entre todas las que estamos entrenando juntas en el gimnasio es de las mejores competencias que tenemos tanto mi compañera como yo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es buena competidora? Damos todo en el gimnasio para poder hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, eso, por el hecho de que ella sea hombre, ella viene hace muchísimos años en el tema de cambiar su sexo y todo, por las cosas que ella toma y todo, ella tiene el músculo débil. Puede que en algo sea mejor que yo o que otra compañera, pero en otras cosas nosotras podemos llegar a ser mejor que ella. Ok, pasemos al testigo del demandado. Esas son las lindas distinciones que hacen los seres humanos ante este mundo de transformación. Este tema no es nuevo, señores. El cambio de sexo es un tema antiquísimo, realmente. Ahora es que estamos lidiando con él como algo de la cultura común y diaria. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu Soy nombre? Karina. Karina. Ok, Karina, tú estás aquí apoyando al demandado del Así caso. es, doctora. Ok, Lo que pasa aquí que yo también soy transgénero, no me he operado, ok. pero por más de que nos tomemos estrógeno, hagamos lo que hagamos para vernos más mujer, sigamos teniendo la fuerza de un hombre y no creo que ella tenga que competir. Yo voy a competir, pero yo voy a competir en la parte de hombre, Así es. Ok. como hombre. Físicamente por dentro tenemos la fuerza más de un hombre, somos hombres genéticamente. Ok, si tú lo piensas así. Ahora quiero interrumpir esto, señora Polo. Ese joven me quiere poner a competir hacia con ella. Ajá. Que porque yo soy hombre igual que ella. La diferencia es de que ella es el 99% mujer. Porque el uno que le falta lo trae colgando. Y yo soy mujer. Es verdad. Ok, Tienes pero toda eso la no tiene razón, nada que Tania. ver en cambiarse toda postiza como tú. Ella lo O sea, está diciendo. Ok. Vamos a ver qué dicen nuestros expertos en este tema. Vamos a invitar a la doctora Carolyn Maldonado, quien es médico, a la abogada Lisette Sierra y al licenciado Williams Lucena, quien es sexólogo. ¿Ustedes y entre ustedes hay alguna amistad? ¿Son amistosos?
Hace un mes empezamos una relación. De trabajo, de trabajo. No, ella no dijo de trabajo. No lo dijo, pero lo No, digo yo. no, escúchame, no tenía que haber dicho de trabajo, porque ya se sabe que no es de trabajo, ¿ok? No es de trabajo. Yo, mira, tú tienes que ir a ver a un psicólogo para definirte, papo, porque tú estás En eso sí indefinible. él sí está mal porque no sabe lo que quiere aún. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas. Ok. Doctora Maldonado, vamos a hablar de el efecto de la testosterona y del estrógeno en el cuerpo humano y el cambio que produce específicamente cuando se hace el cambio de hombre a mujer. Cuando se le comienza el tratamiento de estrógeno, hay un cambio completamente en todo el cuerpo, desde la distribución del pelo, acné, la delicadeza de la piel, agrandamiento de los senos, se disminuye el tamaño de los testículos. ¿Músculos? Los músculos disminuyen, usualmente son los más que se tardan, pero más o menos en aproximadamente 3 años ya hay una disminución significativa, donde no debería haber una diferencia. Ok. ¿Por qué no pasa esto con el crossfitness, doctora Sierra? Y yo sé que usted sabe mucho de este tema, a usted le gusta el fisioculturismo, ¿verdad? Así es, así es. Esto va a ser algo interesante porque no hay precedente y lo que pienso debe ser, así legalmente ya es una mujer y si por un año ya ha demostrado que su testosterona es menos de 10 nanomoles, estamos bien, estamos Esa es la igual. medida, 10 nanomoles. Así es. Y realmente estas competencias, hablando de, yo no hago CrossFit, hago fisiculturismo, pero lo que es competir contra uno mismo. Entonces, esto es algo muy interesante porque vemos que alguien que compite con ella se siente muy cómoda. Y es algo muy normal entre nosotros en la comunidad. Y si sabemos que legalmente se ha hecho el cambio de sexo, las hormonas se le ha hecho el tratamiento, no hay por qué no competir con las mujeres. Ahora, licenciado, aquí el que para mí tiene el problema mayor es el demandado, Obviamente. que dice ser heterosexual y es obvio que tiene una atracción con transexuales. Sí, evidentemente él tiene una atracción directa. Sí. Lo que pasa es que no la puede reconocer, para él es atemorizante, le genera conflicto con su relación de pareja, es un hombre casado. Eso se ve mucho en la consulta, el hombre casado que viene y se aproxima para encontrar un alivio, cómo manejar esa transición, ese periodo donde le llama la atención su mujer con la cual estuvo casado 10, 15, 20 años, pero toda la atracción sexual, toda la energía, toda la libido la tiene impuesta a una transexual y le genera mucho conflicto, a pesar de que le genera también mucha intensidad. Es conflictivo. Y O sea, per se, Lo es. si te pones a analizar el concepto, es conflictivo. Sí. Y es conflictivo porque siempre definimos la sexualidad de alguna manera. Pero yo creo que más y más nos estamos dando cuenta de que el ser es como una ameba en la sexualidad. Sí, evidentemente es un espectro, ya se habla más de espectro, ya se habla de que no hay unos parámetros fijos. Anteriormente, como se hablaba, era de la parte straight o del hombre y la mujer, ahora no se habla de eso. Ahora hay una variedad, y hay por lo mínimo como unas 8 o 9 caracterizaciones completamente diferentes, donde las personas están buscando dónde se siente más cómodo, dónde aliviar, dónde pertenecer, porque el problema es dónde yo quiero pertenecer. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, espero que hayas aprendido algo, aunque puede haber sonado aburrido, porque yo sé que en tu mente inquieta estás pensando, sabrá Dios en cuál otra persona vas a fijarte, en qué pesticida le vas a poner en el panty, sabrá Dios tu loquera por dónde va. Pero como organizador de este tipo de eventos, si vas a insistir en esta política absurda de que las participantes nada más pueden participar de acuerdo a su certificado de nacimiento, pues ahí te vas a confundir también. Porque hay personas que ya tienen emitidos certificados de nacimiento con el sexo contrario y tú no lo vas a descubrir porque al final no vas a poder tener relaciones con todos los transexuales del mundo. Ahí sí se te va a poner bien difícil. Entonces, en vista de que ella alegó su caso apropiadamente, lo probó apropiadamente, ella lo ganó apropiadamente. Te concedo la demanda, $50,000 pagadero en 30 días. He dicho, caso cerrado.
acordamos en que ella me iba a firmar una letra, que yo le di un plazo de 2 años, o antes, que ella